Bueno, Dios les bendiga en este día. Como siempre decimos en nuestro inicio de clase, este es el día que hizo el Señor y en este día nosotros nos gozaremos también. Amén. Así que bueno, vamos a continuar hoy con nuestras clases. Hemos estado hablando sobre la importancia de conocer las cualidades de un creyente. Conociendo las cualidades de un creyente, pues nos va a ayudar a nosotros a identificar la identidad y sobre todo la identidad en Cristo. Hay una pregunta muy frecuente, lo he dicho muchas veces, pero es importante siempre recalcarlo. Una de las preguntas muy frecuentes que se le hace al ministerio pastoral, ¿sí? Es, pastor, pastora, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi ministerio? Por lo general, esa es la pregunta am, que más se hace, ¿no? Es más frecuente. ¿Cuál es mi ministerio? ¿A qué me llamó Dios, no? Y la materia de identidad nos da a nosotros, yo diría, un gran impulso para nosotros poder primero identificar el ministerio, ¿sí? Identificar el ministerio. Y en segundo lugar, ejecutar el ministerio, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero identificamos cuál es nuestro llamado, ¿verdad? Según la capacidad, porque los ministerios vienen, dice la Biblia, que se desarrollan y los dones y se ejecutan según el don que Dios ha dado, ¿verdad? Según la manifestación que Él ha dado. Entonces, es importante esta materia que estamos viendo, identidad, nos ayuda a identificar cuál es nuestro llamado, que es la pregunta frecuente, constante. Incluso la hacen personas que tienen ya muchos años en el Evangelio y aún no han identificado cuál es su llamado, no se atreven. Entonces, en el atreverse, ¿verdad? Porque ya tiene que ver con una acción de fe, viene la parte de la identidad. Bueno, yo lo estoy haciendo, pero yo tengo identidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés tenía problemas en el habla, pero él dijo, bueno, ya a mí se me presentó el yo soy, ya yo tengo identidad, ¿sabes? No solamente yo sé, sino también yo soy. Entonces ese yo soy fue eh, dado también a Moisés y a partir de ese yo soy, entonces él comenzó a ejecutar, no importando su condición, todo lo que vemos en estas clases pasadas, las características de Moisés. Entonces, identidad en Cristo forma parte de todo esto. Hemos estado hablando de la conciencia y muchos otros temas más. Hoy vamos a hablar un tema que es también importante, igual que todos los temas que hemos venido hablando, y es la concupiscencia. Pueden escribir ahí concupiscencia, es una palabra también que aparece en el texto bíblico. Es la concupiscencia. La concupiscencia, la concupiscencia tiene que ver con una incontinencia, ¿verdad? Una incontinencia eh, tiene que ver con ser ligero, tiene que ver con ser ligero, ¿sí? Con ser apresurado, ¿ok? Eh, tiene que ver con ser apresurado, tiene que ver con la laxivia, ¿sí? Específicamente esa palabra va directamente a lo que es el tema de la concupiscencia, la laxivia, eh, am, la voluptuosidad también, ¿verdad? Tiene que ver con la deshonestidad, ¿verdad? Tiene que ver con ese impulso de ese deseo, justamente el deseo de pecar, ¿no? De errar al blanco.
es que no me aguanto, es que no, a veces cuando esto me pasa, pierdo el control, no me puedo controlar frente a eso, es que me sacan de mis casillas o no me resisto, es algo que no puedo resistir y entonces inmediatamente, bueno, termino cometiendo el error que se me ha presentado, la oferta, porque es que no me contengo, no puedo, no puedo, estoy ligero en esto, ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo pienso y ni siquiera me lo han dicho y ya estoy en el tema, ¿no? Entonces tiene que ver con la concupiscencia, es algo que a veces se convierte como irresistible, ¿verdad? Es una tentación que viene y ni siquiera te da tiempo de pensarlo, ¿no? De discernir entre una cosa y la otra, entre la derecha y la izquierda, sino que vamos inmediatamente y ejecutamos lo que se nos está ofreciendo, ¿no? Y básicamente es un deseo de la carne. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, vamos allí todos, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a comenzarlo a leer desde el versículo 12. Versículo 12 de Santiago, capítulo 1, dice la Biblia de la siguiente forma. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, ¿sí? La concupiscencia viene con aquello de no soportar, no aguanto, no soporto, ¿sí? Parece que la oferta es mucho más grande que mis valores o mis principios. Entonces, el apóstol Santiago dice, bienaventurado, en otras palabras, feliz el hombre, es un hombre bienaventurado, el hombre, la persona, el varón que soporta la tentación, ¿sí? Entonces dice, porque cuando haya resistido la prueba, fíjate que esa prueba a, viene ¿cómo les diría? Viene a exponer la concupiscencia que está en el hombre, ¿sí? Esta tentación es muy específica, ella viene con los elementos, ¿verdad? Con los ingredientes exactos para hacer resaltar la concupiscencia del hombre. Eso es importante identificar, ¿sí? Hay tentaciones que vienen, son tentaciones, ¿verdad? Pero hay unas que vienen como específicamente es un dardo que viene para resaltar la concupiscencia del hombre, como para probar la concupiscencia del hombre. Y la primera señal de eso es, porque hay tentaciones que tú puedes decir, bueno, no, hombre, vino una tentación y sencillamente llegó y se fue porque no me toca, no toca mi ser interior, ¿no? Para nada. Vino y se fue, más nada. Pero hay unas tentaciones que llegan y entonces la persona dice, bueno, no sé, déjame comenzar a meditar en esto, ¿no? Tengan en cuenta eso. Eh, ah, Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esa parte la pueden subrayar, la pueden resaltar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Eso no está en su naturaleza, ¿ok? Esa no es la naturaleza de Dios. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tampoco en el hombre recreado por Dios, tampoco debe estar esa, ese, ese principio.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces viene una parte muy interesante del texto, me llama mucho la atención, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces dice el versículo 4, ¿ok? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Ok? Entonces parece que la concupiscencia no es no es un elemento que viene de afuera hacia adentro, sino que ya es un elemento que está incubado en el corazón del hombre. ¿Sí? Porque ese tipo de tentación lo que hace es activar lo que el hombre ya tiene en sí mismo, ¿sí? Es algo que se viene abrazando, es algo que se viene amasando, por decir esta palabra, es algo que se viene meciendo en el corazón del hombre, ¿verdad? Es algo que se viene cavilando en el hombre, ¿verdad? Entonces dice, cuando alguno se ha tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Sino que el hombre es tentado de su propia concupiscencia. Parece que eso está dentro del hombre, forma parte de la naturaleza pecaminosa del hombre, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, las características de la concupiscencia, ¿no? Yo estudiando esto, me da la impresión, sin tratar de ser técnico, porque tampoco esta es la idea, no es la idea, pero parece que como que hay diferentes dardos, ¿no? Hay diferentes espíritus, hay diferentes espíritus. Bueno, si un espíritu pareciese que no puede con el creyente, pues parece que viene otro tipo de dardo. Parece que en el mundo del mundo espiritual hay diferentes tipos de dardos, así como hay también diferentes tipos de bendiciones, ¿verdad? También hay diferentes tipos de dardos que activan cierta a ciertas personas, ciertas naturalezas, ¿no? Dice, entonces, porque fíjense lo siguiente, dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído de su propia concupiscencia, entonces, y es seducido, o sea que no lo deja pensar, fíjate que no lo deja pensar, sino que inmediatamente es seducido. Bueno, y ya después que es seducido, el versículo 15 te dice cómo va creciendo ese germen. Dice aquí, entonces, la concupiscencia después que se ha concebido, ¿verdad? Que se ha concebido, entonces da a luz el pecado. ¿Eh? Fíjate que no habla primero no habla de pecado, primero habla de concupiscencia. ¿Mm? Sí, cuando la tentación es una tentación muy específica, entonces yo debo identificar escriban allí, yo debo identificar cuál es la concupiscencia que en algún momento determinado en mi vida me ha perseguido o ha querido estar allí, ¿verdad? Necesito una limpieza espiritual. Entonces, porque fíjate que no te dice primero pecado, ¿no? Sino después, primero aparece el elemento concupiscencia y después aparece el elemento pecado. ¿Eh? O sea, que parece que está incubado. Mientras está incubado, no es pareciera que no es un pecado, pero cuando ya viene la tentación, lo toca, entonces ya se convierte en un pecado. ¿Sí? Es como que si estuviese encapsulado, la concupiscencia, es como que si algo está encapsulado allí. Hay que extirpar eso en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo tiene poder para eso. ¿Ok? Entonces, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Están tomando están tomando la secuencia. Tomen la secuencia. Esa secuencia es importantísima. Pero la concupiscencia parece que es algo que está encapsulado, ¿verdad? Hay que extirparlo, ¿ok? Está encapsulado.
forma parte de la naturaleza del pecaminosa del ser humano, pero viene el elemento natural, pero viene el elemento tentación, ¿ok? Entonces parece que uniéndose la tentación con esa, con la concupiscencia que está encapsulada, entonces la concupiscencia se abre, ¿verdad? Y entonces da a luz el pecado, porque no te menciona primero el pecado, sino que te menciona primero la concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Ok? Y entonces dice, y entonces el pecado siendo consumado, fíjate el proceso. Porque hay pecados cuando uno, a veces uno, hay textos de la Biblia que te hablan de pecados y va y pecó, pan, y ya pecó, listo, ya entró directo, pero aquí entra es por la concupiscencia. ¿Sí? Aquí entra por, y nosotros debemos identificar cuál es la concupiscencia. Después ha concebido, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz eh, la muerte. Versículo 16, amados míos, no erréis. La palabra errar allí es la palabra pecado. No pequen, ¿no? No pequen, ¿verdad? Amados míos, no erréis, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Dice, Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ok? Entonces, la concupiscencia, ¿verdad? Este texto nos da una explicación clara, ¿verdad? Y concisa del tema de la concupiscencia, ¿ok? Entonces nosotros debemos escudriñar de una forma profunda este tema de la concupiscencia, ¿ok? La concupiscencia, escriban allí, la concupiscencia no solo se refiere a los deseos del alma, ¿m? Sino también es muy específica. Es muy específica, habla de los deseos de cosas materiales, ¿ok? Ese deseo incontrolable no quiere decir, ojo, abro paréntesis aquí, no quiere decir que Dios no te quiere prosperar, no quiere decir que Dios te quiere dar mucho más abundante, no, no, no. Dios te quiere prosperar. Forma parte de la redención del hombre en la cruz, ¿verdad? De Cristo en la cruz por el hombre, ¿no? Quiere sanarte, Dios quiere salvarte y Dios quiere prosperarte, amado. Yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas. Sí, Dios necesita. Nosotros somos una conexión de las riquezas del cielo para la tierra, porque si no contamos con ella, ¿cómo podemos también nosotros expandir el evangelio por todo el mundo? ¿No? Las riquezas, las finanzas del cielo en la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Pero estamos hablando de un deseo, de un deseo incontrolable, ¿ok? Es un deseo incontrolable, pero específicamente habla de ese deseo de obtener cosas materiales, pero ya viene a ser como una especie de, es un deseo incontrolable, es una obsesión, ¿verdad? Es una obsesión, después esa obsesión eh, ah, se puede convertir en vanidad y entonces comienza a acarrear un montón de cosas feas del hombre, ¿sí? ¿Sí? Este, de orgullo, ¿sí? Entonces acarrea todas esas cosas, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué activa la concupiscencia? ¿Qué es lo que activa realmente la concupiscencia? La concupiscencia es activada por la tentación, ¿ok? La concupiscencia es activada por la tentación, ¿ok? Ok. Primera de Corintios capítulo 10.
Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, ok. Versículo, vamos a ver qué versículo, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Ok, ustedes busquen allí. Ok. Estamos hablando de la tentación, ¿verdad? ¿Qué activa la tentación? ¿Qué activa la concupiscencia? La activa la tentación, ¿sí? La tentación viene inmediatamente ella, la concupiscencia no se resiste, ella inmediatamente, porque ella no se controla, ¿verdad? ¿verdad? Ella no se controla, ella inmediatamente va a responder inmediato a la tentación, ¿sí? No es como otros pecados, lo dije hace algunos minutos, que bueno, la gente dice, no, no, yo voy a tomarme, voy a orar, no voy a reprender esto, voy a atar esto en el nombre de Jesús. No, 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 esto no me puede, no, no, esto no puede tocar mi vida, no. La concupiscencia llega y tan, automáticamente ya se activa. Pero Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 13 dice de la siguiente forma, dice así, de, versículo 12, vamos al versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ok? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Recuerden lo que acabo de decir hace unos minutos, que la tentación es la que activa la concupiscencia. Dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra de Dios siempre va a estar por encima de todo, ¿ok? Porque ella es íntegra, ella es pura, ¿verdad? Ella es infalible. Es porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea, parece que el hombre tiene el elemento de resistencia. De hecho, según el texto que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Ese atributo de resistir no se le da al enemigo, ese atributo de resistir se le da al hombre. Quiere decir que el enemigo no tiene la capacidad de resistir frente al hombre nacido de nuevo que tiene la palabra de Dios como estandarte en su vida, pero al hombre sí se le da ese atributo, se le da el atributo de la resistencia. ¿Ok? Entonces aquí dice, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, o sea, tiene el elemento de resistencia, sino que cada uno, ¿verdad? Sino que le dará también juntamente con la tentación, ¿verdad? Le va a dar la salida, ¿ok? Para que podáis soportar. Vuelvo otra vez la palabra soportar, vuelvo otra vez, creo que lo repite dos veces en ese texto, la palabra resistir, que escriban allí, yo tengo la habilidad de resistir, el enemigo no tiene la habilidad de resistir. ¿Por qué el enemigo no tiene la habilidad de resistir, pastor? ¿De dónde te puede sacar esas cosas? Bueno, inmediatamente, fíjate que cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Él resistió la tentación, pero cuando el Señor le habló la palabra, inmediatamente el enemigo se fue, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? ¿Ah? Porque no solamente el hombre vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la Biblia que inmediatamente el enemigo, Satanás, lo dejó. Esa frase está allí, dice, inmediatamente Satanás lo dejó, pero no inmediatamente Jesús sucumbió a la tentación, pero sí inmediatamente el enemigo lo dejó. ¿Ah? Y después dice la palabra que vinieron ángeles y eh, lo, lo, lo alentaron y estuvieron allí con él. Estamos tomando el espíritu de esto, ¿no? Ok, ok. Ah, ok. Ok, entonces, vamos a ver esas obras de la carne,
Esas obras de la carne están en el libro de Gálatas. Vamos a ir a ver las obras de la carne. ¿Ok? Obras de la carne están en el libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Vamos a ir desde el versículo 19. Ok. Las obras de la carne. Gálatas 5, Gálatas 5, 9. Dice de la siguiente forma. Vamos a ver los frutos de la carne. Ok. 5, 5, 19, ¿verdad? Ok. Dice así. Ok. Lo he dicho en otras oportunidades, voy a volver a repetirlo. A ver, voy a volver a repetirlo para que lo tengamos en cuenta. Las obras de la carne, lo he dicho desde el punto, desde los frutos, de los frutos del espíritu, ¿sí? Lo he dicho, pero ahora lo voy a decir desde las obras de la carne porque está en el mismo texto y tiene que ver con el mismo principio. ¿Ok? Las obras, los frutos del espíritu, fíjate que es los frutos. Cuando me dice a mí los frutos, cuando alguien me lleva a mí a un campo y me dice, mira, te voy a mostrar, esta hacienda, y esta hacienda es una hacienda que produce naranjas, ¿ok? Mira cómo están los árboles están bien cargaditos, estos son los frutos, ¿verdad? Entonces yo me preguntaría y diría, ¿pero los frutos de qué? ¿Los frutos de qué? Entonces aquella persona pudiese responderme y me pudiese decir, son los frutos del trabajo que hemos hecho, nuestros empleados, nosotros hemos hecho en esta gran hacienda, hemos hecho un trabajo. Y este trabajo ha dado un resultado, ¿verdad? Y ese resultado es que por eso es que puedes ver todas esas árboles de naranja cargaditas, porque es un fruto que nosotros hemos trabajado. Sí, ese es el resultado del trabajo. Entonces, los frutos del espíritu se trabajan, a diferencia de los dones del espíritu. El don es un regalo, ¿sí? Mira, a mí me regalaron esta hacienda y ya estaba, me la dieron con naranjas y todo, ¿sabes? Con los árboles ya sembrados. E incluso me la dieron en una época donde ya estaban cargaditas los árboles. Sí, ya, fue un regalo que me dieron, me lo dio mi papá, me lo dio mi hermano, lo que sea. Me llegó así, fue un don. Pero otra cosa es cuando yo lo trabajo. Entonces, los frutos del espíritu se trabajan. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? Bueno, ya los vamos a leer ahora. Ese mismo principio de trabajar, el resultado de los frutos del Espíritu es el resultado de mi trabajo, ¿verdad? También opera para los frutos de la carne. Eh, eh, Ellos también se trabajan, ¿sí? Entonces, si ellos se trabajan, también yo puedo dejarlos de trabajar. ¿Dónde se trabaja? Bueno, ellos se anidan en la mente, se anidan en la confesión, se anidan en el pensamiento. Entonces, los frutos de la carne también se trabajan, ¿ok? Entonces, así, ¿ok? Dice, pero manifiestas son las obras. Esa palabra obra. No sé cómo lo dice en este momento otra versión, pero me llama la atención la palabra obra. La palabra obra tiene que ver con trabajo. Mira, estamos haciendo esta obra. Estamos haciendo un puente. Esta es la obra de tal o cual empresa. Esta empresa en tal país está haciendo esta obra. ¿Cuál es la obra? Bueno, estamos haciendo unos túneles, estamos haciendo unos puentes, estamos haciendo una obra eléctrica en tal ciudad, en tal estado. Es una obra. Estamos trabajando en ello desde la mañana hasta la noche. Estamos trabajando, estamos haciendo, estamos obrando, estamos trabajando.
Entonces dice, manifiestas son las obras. Entonces cuando me dice a mí las obras de la carne, quiere decir que alguien trabajó en esa obra. ¿Sí? Entonces, por qué hago énfasis en esto? Hago énfasis en esto porque la gente muchas veces dice, ay, ay, caí en este pecado y yo no me di cuenta. No, Santiago dice que desde su propio corazón es seducido, ¿verdad? Y está incubándose allí, ¿verdad? Entonces ya es algo que viene anidándose en el pensamiento. Es como los divorcios. Los divorcios no se dan en los tribunales, los divorcios se dan en el corazón. El tribunal es sencillamente ya la ejecución de algo que ya se hizo en el corazón. Ese divorcio pudo haber comenzado hace 5 años. Sencillamente en el tribunal va y se manifiesta lo que ya se hizo en el corazón hace tiempo. De hecho, hay parejas que son esposos y están divorciados. Hay parejas que duermen juntos, están juntos. Y sí, esta es mi esposa, sí, 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 este es mi esposo, claro, pero están divorciados hace rato. Así que nadie lo sabe. Y ellos lo saben. ¿Eh? Entonces, igualmente, entonces cuando van al tribunal, van esencialmente, trajeron del mundo espiritual al mundo material. Se hizo, ¿verdad? Se hizo carne, eso que comenzó en el corazón. Entonces te dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, o sea que ya estaban allí, ¿verdad? El adulterio, la fornicación. Un niño no nace con un deseo de fornicar, ni nace con el deseo de, de, de adulterar. Se va amasando en el tiempo. Eso es lo que habla la Biblia, es la concupiscencia, ¿sí? Vino la tentación y claro, ella inmediatamente se activa porque ella estaba allí. Y manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Mire, escuchen bien esto. Estas son cosas que se aprenden. Nadie nace aprendido con esto. Estas son acciones que se aprenden, que el ser humano, ¿verdad? Va amasando y la va aprendiendo. ¿Eh? La va aprendiendo. Mm. Idolatría, hechicería, esas son prácticas. La idolatría se va aprendiendo, se va ejecutando, ¿verdad? Ya te conviertes en un idólatra, idólatra. El hechicero también, el tema es súper bueno, pero no me voy a meter allí todavía hasta que no hacemos otra materia y crezcamos un poco más. Pero la hechicería eh, está hasta en los platos de la comida, está, pero no es esa hechicería de la, de la, de la varita. No, 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 no. No, la hechicería es tal, enemistades, ser enemigo, eso se aprende, ¿no? Pleitos, eso se aprende incluso desde la casa, desde el niño. Los hermanitos se pelean con el hermanito, la mamá no le habla al hijo, eso se va aprendiendo, eso se va aprendiendo en la vida. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, fíjense la palabra practican. El que practica, practica. A ver,
El deportista todos los días sale a practicar, todos los días. El que se hace una formación, el que se hace un estilo de vida, un ejercicio diario, ¿verdad? ¿Sí? Practica, sí, va practicando, 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 con pequeñas cosas, va practicando, levantas 1 kilo, después levantas 2 kilos, después levantas 3 kilos, y así sucesivamente en todas las áreas de la vida. Los que practican. Entonces, el que practica, ¿verdad? Me dice a mí, si lo practicas, ¿verdad? Si lo practicas, es porque estás en ese ejercicio, estás cultivando, es algo que yo estoy cultivando. Los que practican, mm, ¿verdad? Los que practican. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escuchen bien esto, escuchen bien esto. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, mis amados, escuchen bien, mire, quiere decir que esto es reversible. ¿Cómo es reversible, pastor? Déjalo de practicar. Y ya, lo dejo de practicar, ¿verdad? Es reversible y comienzo entonces otras prácticas. Entonces el pecado no es como que, entonces la concupiscencia que te dice, la concupiscencia te dice, es que no puedo contra esto, es que no, ella es reversible, ¿verdad? Tienes la sangre de Cristo, tienes la palabra, tienes la redención. Sí. Están las armas espirituales, ¿verdad? Que luchan en contra de los deseos de la carne. Entonces nadie puede, por eso es que por eso es que el apóstol Santiago dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. No, entonces a veces nosotros ponemos el pecado, colocamos el pecado en nuestras vidas como algo que nosotros no podemos contra eso. Es que yo no puedo resistir eso, es que sí lo puedes resistir. Porque si con una práctica se gestó en el alma, en el corazón, también con una práctica, ¿verdad? Eh, puede salir del corazón. Entonces te va a dar el antídoto para esto. Ah, acerca de las cuales vos amonesto, como he dicho. Creo que se cayó. Padre, si empiezo a hablar yo no paro. Entonces yo fui a esperar a ver unos minuticos. Padre. Anote allí mientras llega el pastor que concupiscencia es deseo excesivo no grato a Dios. ¿Cuál es el concepto de la concupiscencia? A nivel de teología, concupiscencia, ajá. Póngale volumen, pastor, póngale. Ok, discúlpeme, por favor. Pastor, termino Ok. aquí que me metí un momentito. Amén, amén, amén. El significado teológico, concupiscencia, deseos excesivos no gratos a Dios. Y adicional, todo lo que el pastor dijo, Sí, incontinencia, no lo puedo correcto. Sí. contener, Ujú. irresistible, con lo que se quiere allí, que controla mi voluntad. Hay deseos que tú puedes tener, pero ya cuando este controla, es que se me fue la mano solita. Gemelo de la lascivia. O sea, pastor, ¿tú me puedes regalar estos minutos? Y claro, amén, amén, claro, claro que sí.
¿Me los regalas? Totalmente. Ok, gracias. Este es un tema que a mí me interesa muchísimo porque mi ministerio es liberación. Y esto tiene que ver con liberación. La concupiscencia es prima hermana de la lujuria, o morocha, gemela, como lo quiera llamar. Es más, si las ponemos trilliza de la lascivia, son como trillizo ahí. Lascivia, concupiscencia, lujuria. Yo puedo hacer un repaso rapidito aquí y añado otras cosas que son sumamente importantes en esta clase. Yo sigo con el versículo que dio el pastor o el libro de Santiago, que ya lo leímos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia, anote ahí que ya lo digo también, su propia concupiscencia, decía él, la trae interna. Él dijo claramente que la concupiscencia está dentro. Coloque ahí adentro grandote, iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? Es una raíz torcida que me aparta de la justicia de Dios. Él dijo, la concupiscencia, lo dijo el pastor en la clase, dijo, no viene de afuera, está dentro. Por eso Santiago dice, cuando seas tentado con tu propia raíz de iniquidad, de maldad. De aquí nos metemos en un mundo espiritual que tenemos que no ponerlo a un lado. Dice, es atraído y seducido, con lo que la seducción sí viene de afuera y es un espíritu que está ahí atento, que despierta la concupiscencia que está adentro. La iniquidad es una raíz que está dentro del ser humano por la naturaleza caída y esa iniquidad se llama concupiscencia y lo que está afuera es un espíritu de las tinieblas caído que antes fueron ángeles, pero ahora es un espíritu que se llama seducción y empiezan dos poderes a luchar. Uno interno que se llama iniquidad y uno externo que se llama seducción. Por eso dice, cuando con tu propia iniquidad, con tu propia concupiscencia, eres atraído y seducido, esa cosa que está afuera. Entonces el pastor decía, por eso lo tomé, la concupiscencia viene de adentro, es atraído por algo de afuera. ¿Cómo se llama lo de afuera que nos atrae? Diga seducción, encantamiento, fascinación. Pero tengo una concupiscencia dentro. Tengo algo allí encapsulado, decía el pastor. Me gustó eso. Y Santiago dice que cuando entonces se conciben, diga, se encuentran, se encontró la seducción, la fascinación, el encantamiento, lo de afuera. Con esta concupiscencia dan a luz el pecado. Dos poderes ahí, uno externo, uno interno. Uno viene del hombre por las raíces, por la naturaleza caída, y uno está afuera por los ángeles caídos que se convirtieron en demonios, ese mundo espiritual
que existe. Entonces me gustó todo este tema que da el pastor, porque dice, él decía, seducida, y coloqué aquí por un dardo, decía el pastor, y él dijo algo aquí importante, él dijo, pareciera, aquí dijo un comentario, que hay algo especial para esa concupiscencia, claro, una tentación. Ella viene con la seducción, fascinación, encantamiento, viene con una misión total y es hacer que tú caigas. La primera raíz de iniquidad, o lo primero que afloró en Eva, fue la concupiscencia. Pero ella no la pudo vencer allí porque es una atracción. Vino la seducción, vino Satanás en forma de serpiente, vino en forma como nos los han presentado y trajo esa tentación. Y el pastor hablaba de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El pastor también habló algo importante. Dijo, Jesús fue tentado, pero Jesús tenía algo que no tuvo Eva. Jesús, ¿cómo venció eso? Con la palabra, con lo que lo va a vencer usted y yo, porque la raíz de iniquidad está. Eva no tenía esa palabra. Es más, Eva no había hablado ni con Jehová. Con Jehová había hablado era Adán. Ni siquiera ella tenía. Entonces, si nos metemos en esto, el pastor decía que Jesús resistió, y ahí me gusta, ahí es porque él dijo, y nosotros tenemos las herramientas también para vencer la iniquidad de concupiscencia. Ahí había quedado el pastor. Nosotros tenemos la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos la palabra. Pero nosotros también tenemos que crear nuevos hábitos. Ya nos hablaron ayer de conciencia. Ya conscientemente tenemos que saber si somos seducidos y si hay en nosotros esa iniquidad activa. Si meto la palabra conciencia, que es lo que me viene hablando el pastor, ya en tu conciencia tú tienes que saber que eso lo debes erradicar, lo debes desechar. ¿Cómo lo desecho? Con la palabra. ¿Cómo lo desecho en el mundo espiritual? Aplicando la sangre de Cristo. ¿Cómo seco esa raíz, ese huevo, eso que está allí, eso que se queda ahí enquistado? ¿Cómo me aparto de esos espíritus que vienen a hacer que mi iniquidad flore? El pastor decía, no le alimento las obras, no lo pongo en obra, va a estar allí, pero no lo practico. Por eso decía el pastor también por aquí, las prácticas. Ella puede estar allí, pero usted no la alimenta. Por eso es que se habla de la obra de la carne, la obra, no obres en eso. Y se va secando la iniquidad. Raíces de iniquidad por una naturaleza caída. La concupiscencia está incubada en el hombre. La secas tú con tu determinación a no pecar. La secas tú con una conciencia de que no te va a vencer. Una vez que determinas que hay espíritus asignados para atacar esa concupiscencia, espíritus de seducción, fascinación, encantamiento, una vez que ya te paras firme y entiendes que es una lucha diaria, porque déjeme decirle que es una lucha diaria, ya no caerás en tentación. Ahora, si tú sigues practicando, se convierte en una obra, lo que decía el pastor, obra. Construyes un mundo lleno de concupiscencia, de deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. ¿Qué hace esa raíz de concupiscencia? Todo lo que estaba leyendo el pastor. El pastor decía, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, eso va a estar allí, que no sé qué eres tú, porque nuestra naturaleza es caída. No obramos en eso, qué bello. Ahí no somos ni actuamos en
concupiscencia. Pastor, te lo entrego. Bueno, pues sí, perfecto, muy bien. Mire, tengo algunos puntos aquí, pero solamente nos quedan 2 minutos y quisiera como darles esa comida completa. Entonces la vamos a dejar para el martes, ¿sí? La vamos a dejar para el martes porque tengo eh, algo especial también que darle. Yo creo que bueno, que este tema, pues como los otros temas, una de las cosas que me llamó la atención, ya para cerrar, es que a veces nosotros vemos el pecado más grande que nosotros. A veces nosotros vemos el pecado como un monstruo wow, que es demasiado gigante, es que el pecado es tan... No, porque según lo que estamos estudiando, tenemos las herramientas, o sea, el pecado se disipa. De hecho, Gálatas te va a dar las herramientas, lo vamos a leer el lunes, el martes, te da las herramientas, cómo disipar ese o cómo quitar eso en el hombre. Entonces, muchas veces nosotros le damos una fuerza a lo que no tiene fuerza, le damos, que fue lo que hizo Adán. Adán lo que hizo fue que le dio una autoridad a quien no tenía autoridad. O sea, la autoridad del enemigo no es una autoridad natural, ¿sí? Sino fue una autoridad robada, fue una autoridad seducida, fue una autoridad secuestrada que el mismo hombre, que el mismo Adán le dio. Así que, bueno, según lo que hemos visto, yo creo que tenemos todas las herramientas para vivir en... Ponle volumen. Se te fue el volumen. Entonces, y vivimos en eso, nuestra conciencia no nos va a dejar tranquila porque ella siempre nos va a estar hablando. Mejor que tengamos una conciencia limpia, ¿verdad? Que estemos limpios delante del Señor y que tengamos una vida de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Sin que nadie nos atormente, sin que nadie nos quite el sueño, sino que vivamos como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de paz, como hijos de luz. Si nosotros ponemos todas estas cosas en práctica, vamos definitivamente a ser benditos en el campo y benditos en la ciudad. Sean bendecidos en el nombre del Señor y feliz fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Para finalizar esto, y se llevan esto que está diciendo el pastor. Rapidito vamos a Isaías. Clávese ahí rapidito, qué lindo. Isaías 1, del versículo 16. Y con esto trabajamos esta área. Me pone un dedito, aunque sea uno allí. Isaías 1, del versículo 16. Dice, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quita la iniquidad de vuestras obras. Vamos a poner la palabra concupiscencia. Lavaos y limpiaos. Quita la concupiscencia de tus obras. Quítala de delante de mis ojos. Y a mí me gusta esto porque con esto cierro lo que dijo el pastor. Dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Sencillo. O sea, el pecado no es más grande que lo que tú estás aprendiendo. El pecado y la iniquidad no es más grande que tu conciencia. Lo que no hay es que hacerlo ni alimentarlo. Y entonces en el mundo espiritual, clamo por la sangre del Cordero, hago nuevas prácticas de oración, estoy consciente que esas prácticas exageradas me apartan de Dios, que son raíces, que reprendo todo espíritu de seducción, de fascinación, de encantamiento, de lujuria, de lascivia, que tengo una conciencia clara de que me aparta de Dios. Y el versículo 18 dice, y ven luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tú te lavas y tú te limpias y tú aprendes a hacer lo bueno y dejas de hacer lo malo, si tus pecados fueren como la grana, como las nieves, yo lo voy a emblanquecer. Si fueran rojos como el carmesí, yo te dejaré limpio
como la blanca lana. Pero practica tú el bien, deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno, clama la sangre de Cristo, ten nuevas prácticas y yo te limpio. Dios me los bendiga, me los guarde, mediten en esto, renunciemos a todo lo que traemos de adentro por raíces de iniquidad y aprendamos a hacer el bien. Nos vemos el martes en el nombre de Jesús. Espero que tengan un fin de semana maravilloso, que meditemos en la palabra y caminemos en ella. Son benditos en la ciudad y benditos en el campo. Bye, bendiciones.